Quiero, quiero recomendarles que consigan la enseñanza de este viernes, ¿verdad? Eh, lo que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Yo sé que te va a ayudar mucho, ¿sí? Yo te recomiendo, la persona que dio la enseñanza está bien grueso, hermano. Amén, hermanita. Entonces no te la pierdas porque yo sé que hoy te va a bendecir Dios. Amén. Entonces consíguete esa enseñanza, y con lo que hoy vamos a ver, yo sé que te va a ensanchar, te va a estirar. Amén. ¿Cuántos intercesores tenemos? Amén. Bueno, hay muchos que no levantaron la mano. Sí. Eh, a los que no levantaron la mano, les quiero preguntar, ¿sí? Levanta la mano si tienes a Jesús en tu corazón. Ah, sí tienen a Jesús en su corazón. Bueno, perfecto. Entonces quiero decirte, tú que no levantaste la mano y que tienes a Jesús en tu corazón, quiero decirte que Jesús es nuestro intercesor en jefe. Él es el chief, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Lo dice la Biblia, Él es el intercesor de intercesores. Y si Él está en tu corazón, ¿sí? Y tú estás siendo hecho a su imagen y semejanza, entonces ¿tú qué eres? Eres también un intercesor. Amén. Entonces levanten la mano los intercesores. Ah, ok. Hay todavía algunos que no les cayó el 20, que no levantaron la mano. Bueno, al entendido, pocas palabras. Amén. Ok, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 9. Y voy a ir un poquito a prisa, así que ponte listo, ponte lista. En tus notas, ¿verdad? Trata de hacer abreviaturas para que puedas ir más rápido también, para que me puedas seguir el paso. Mateo 9, y dice el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, leyendo yo esta escritura, yo podía ver cómo Jesucristo estaba conectando a las ovejas con la mies, y estaba haciendo, ¿verdad?, una similitud entre las ovejas y la mies, ¿sí? Las ovejas, dice la escritura, que Jesús las vio y pudo ver, aunque vuelvo a repetir, ¿verdad? Y aunque pueda ver la condición en la que estaban. Y entonces Jesús, al ver la condición en la que estaban las ovejas, Jesucristo, dice la escritura, que se compadeció. Ocurrió algo que llevó al corazón de Jesús a compadecerse, de tal manera que Él dijo: las veo que están desamparadas, están dispersas y están sin pastor. Y entonces, ¿verdad?, se voltea con los discípulos y les dice: hey, la mies ya está lista, pero también, ¿verdad?, está en una condición desatendida como las ovejas, de tal manera que esta cosecha se puede echar a perder. Y entonces les dice a sus discípulos: rueguen. Dilo conmigo: rueguen. Dios quiere que los intercesores rueguen al Padre para que el Padre mande la solución. Rueguen al Señor de la mies para que envíe
obreros. Amén. Entonces te estoy dando el contexto, así que podemos ver nosotros el avance del ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la escritura que Él empezó a recorrer toda la región de Galilea, fue a todas las ciudades principales y fue también a los poblados y fue a las aldeas, ¿verdad? Y recorrió toda esta región, y a donde Jesús llegaba había siempre una prueba de su llegada. Había una manifestación sobrenatural que anunciaba que Jesús había llegado, y se manifestaban señales y milagros. Bueno, Jesús establece entonces en este capítulo 9 y en estos versículos 35, ¿verdad? Él establece un segundo recorrido. Él ya había caminado la región una primera vez, ahora va una segunda vez para reafirmar, ¿verdad?, todo lo que había sucedido, y Él va tocando de nuevo los corazones, ¿verdad? Porque el deseo del corazón del Señor es sembrar la buena semilla en buena tierra. Amén. Entonces dice la escritura que Jesús enseñaba, ¿sí?, en la sinagoga de ellos, pero también dice que predicaba el evangelio de las buenas nuevas del reino de los cielos. Y Jesús iba como el buen sembrador, sembrando la semilla. Amén. Él iba, ¿verdad? Y la tierra que estaba dañada, la tierra que estaba incapaz de poder recibir semilla, Él llegaba y traía sanidad, y esa tierra era sanada, los corazones eran sanados para que los corazones pudieran recibir la semilla del reino de los cielos. Amén. Entonces vemos cómo el viaje de nuestro Señor Jesucristo era un viaje redentor. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Yo sé que mi Goel vive, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, mira, en el libro de Malaquías, ¿qué versículo crees que te voy a leer? Ya les dio risa, ¿verdad? Pues te voy a leer Malaquías 4, capítulo 4. Vas a decir, Malaquías capítulo 4, y te voy a leer un solo versículo. Dice el versículo 2. Quiero ir rápido, entonces le voy a acelerar. Dice, mas a vosotros, dile al que está a tu lado, hey, están hablando de ti, de mí. ¿Sí? Es para nosotros. Amén. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué va a suceder? Dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ay, con razón te veía que brincabas mucho. Te veía, ¿no? Entonces fíjate lo que dice la escritura. ¿Sí? A los que temen a su nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Sí? Bueno, te voy a leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Un lenguaje un poquito más cómodo. Dice, para que ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Amén. Entonces dice la versión Reina Valera que Él va a traer en sus alas, va a traer salvación. Y dice la otra traducción que Él va a traer en sus rayos, va a traer salud. Entonces esta palabra salvación sabemos que es la palabra sozo, ¿sí?, que significa sanidad, liberación, salvación. Y es una operación, ¿verdad?, completa la que Dios hace en nosotros cuando nosotros somos salvos. No solamente somos salvos de la ira venidera y del infierno, sino que además nos libera y además nos sana al mismo tiempo que nos salva. Amén. Entonces dice la escritura que el sol de justicia, el sol que nacerá, traerá
en sus rayos, traerá en sus alas, traerá sanidad. Amén. Traerá sanidad en sus alas. Así que podemos ver que el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el sol de justicia va a avivarte, va a despertarte, te va a alumbrar, va a remover todas las tinieblas de tu vida, te va a sanar completa y totalmente, te va a purificar y va a refinar con fuego tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres de los que temen a su nombre. Amén. Entonces, escúchame, esta promesa la está dando el Padre. Amén. Es promesa del Padre, pero no es para todos. Es para los que temen a su nombre. Y tú puedes decir, ay, pues yo soy cristiano, ya la hice. No, puedes ser cristiano, pero si no eres temeroso del nombre de Dios, ¿sí?, no te va a llegar la promesa. Tienes que tener temor a Dios. El Espíritu Santo es temor. El Espíritu Santo viene y Él es el espíritu de temor a Jehová. Él es. Entonces, si Él está en tu vida va a empezar a ser, ¿verdad?, de las que reverencian a Dios en todas las cosas, de los que honran a Dios en todas las cosas. Y entonces la promesa es que los que tienen temor a su nombre, les va a nacer, dice la Escritura, les va a nacer el sol de justicia como recompensa a su temor a Dios. Y entonces van a ser Jesús, que es nuestro sol de justicia, es Jesús el verbo de Dios, es Jesús la palabra, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces nacerá tu luz. Amén. Y por eso dice la Escritura que en sus rayos lleva salud. Amén. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. Entonces sus rayos, mi amado, son rayos, es el resplandor del Dios de gloria que irradia, que desprende sus rayos, y sus rayos son justicia. Así que cuando los rayos del Señor llegan a un cuerpo enfermo, rompe las injusticias y su justicia se establece trayéndole salud plena. Amén. ¿Te estás gozando? Bueno, entonces, los rayos del Señor, sus rayos de justicia, nos van a justificar de todo pecado. Y dijo Dios, todo el que voltea a ver a esa asta con esa imagen de una víbora ardiente, todo el que voltea a verla después de haber sido picado por las víboras ardientes del desierto, con el solo hecho de voltear a verla y de decir, yo sé que si veo esa asta voy a ser salvo. Entonces, los que eran mordidos podían experimentar los rayos de sanidad que en el Espíritu se estaban desprendiendo. ¿Sí? Él es el que te va a impartir su luz. Amén. Cuando Él está en ti, cuando nace el sol de justicia en ti, tú vas a alumbrar a otros. Cuando su luz llega a tu vida, te va a dar gozo, te va a dar vida.
Va a traer sanidad a todas las áreas de tu vida. Va a remover toda enfermedad de sobre ti. Vas a ser curado y vas a ser sanado. Regresa conmigo al capítulo 9. Mateo 9. Dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús fue movido a compasión por estas tres cosas. Dice que las vio desamparadas. Vio que las ovejas estaban desamparadas de poder oír la palabra de Dios. Como no la oían, andaban desamparadas. Como no podían oír las instrucciones de la Escritura, estaban desamparadas. Como no oían las buenas nuevas, estaban desamparadas. Esta palabra, desamparadas, significa apesadumbradas, entristecidas, en profundo dolor, desgastadas, cansadas a punto del desmayo. Así las vio Jesús. Las vio completamente sin fuerzas, fatigadas. Las vio que casi se le desmayaban. Las vio grandemente oprimidas por las tradiciones y por las doctrinas de los fariseos y de los escribas. Y dice el Señor, están desamparadas. Y eso, al ver esa condición deplorable, causó algo en lo profundo de su ser. Y luego dice que las vio dispersas. Y entonces esta palabra dispersas significa esparcidas. Esparcidas. Y significa también abandonadas. Significa echadas de un lado para otro. Y así las traía la religión, de un lado para otro. Y entonces Jesús, cuando ve esta condición espiritual, primero vio la condición física y se dolió su corazón, y ahora ve la condición espiritual y se dolió su corazón. Y el Señor vio que estaban, dice, dispersas. Estaban rechazadas por el hombre y no había quien las alimentara. Y las veía en peligro de que sus almas se perdieran, porque Él vino a salvar todo lo que estaba perdido. Y entonces, al ver esa condición, ¿verdad?, su corazón dice que se movió a compasión. Amén. Y luego la tercera condición dice que estaban sin pastor. Entonces, escúchame, estaba el sistema religioso, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaba el sumo sacerdocio, estaban los escribas, estaban los fariseos. Y tal parece que las buenas nuevas de Dios no llegaban a todos. Y entonces tú puedes ver en la Escritura cómo
Los sacerdotes y los escribas se estaban alimentando, pero ellos mismos, y no estaban alimentando las necesidades del alma, ¿sí?, de las multitudes. Y entonces, como estaban sin pastor, estaban en una condición lastimosa, estaban las ovejitas enfermas, estaban las ovejitas oprimidas y estaban siendo víctimas. No había quien las sanara, no había quien las vendara. La que se rompió una patita, pues ya iba a andar cojita, iba a estar dañada, ¿sí? Y si alguna se perdía, no iba a haber quien fuera por ellas. Se perdía, ¿y qué pasó? Pues se perdió. ¿Sí? Y entonces Jesús, al ver toda esta condición, golpeó su corazón. Y dice que tuvo compasión de las multitudes, de todas ellas. Bueno, esta palabra compasión significa sentir una profunda lástima por la condición. Significa ser movido a misericordia. Significa compadecerse. Quiero que vayas ahora conmigo al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4. Y dice la Escritura, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la Escritura nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Jesús dice que vio a las multitudes y les dijo: muchachos, la mies está lista, pero puede perderse. Intercedan, rueguen al Padre para que envíe a los obreros. Ruéguenle, ¿sí? Y entonces vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice el versículo 14, terminando el versículo 14, dice: retengamos nuestra profesión. Esta palabra, retengamos, significa tomar en posesión, tener poder para tomar en posesión, ¿sí? Tomar en las manos con poder. Y la palabra profesión, porque dice retengamos nuestra profesión, la palabra profesión significa confesión, lo que uno confiesa o lo que uno profesa, ¿sí? Entonces la Escritura nos está diciendo que por causa de nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos agarrar fuertemente con todo poder y mantener nuestra confesión de fe. Lo que yo he creído, ni el diablo me lo puede derribar.
La salvación que yo he recibido por causa de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ni el diablo me la puede quitar ni arrebatar, porque yo la estoy agarrando fuertemente con poder. Amén. Entonces nos volvemos unos violentos del reino. Este es para el viernes. Ok. Bueno. Entonces vemos que porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos, ya traspasó los cielos. Esto quiere decir, ya rompió el velo y lo atravesó hasta la misma presencia del Padre. Entonces nosotros agarremos fuertemente nuestra confesión de fe, nuestra profesión de fe, y mantengámonos firmes en nuestra vida, ejercitando la fe de la salvación en nuestro ser. Amén. Reténla. Somos salvos. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Dice, no tenemos, lo está poniendo en un aspecto negativo, ¿verdad? Para que vayamos entendiéndolo. Y ahorita vamos a descubrir algunas otras cosas. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y otra vez viene la palabra compadecerse. ¿Sí? Entonces, esta palabra compadecerse tiene un cuarto significado. Ya te di tres, viene el cuarto. Amén. Tiene un cuarto significado. ¿Sí? Significa ser afectados con el mismo sentir. Compadecerse significa también ser afectados con el mismo sentir, ¿verdad? Un siguiente significado. ¿Cuánto llevamos? Uno más. Significa ser tocados con los mismos sentimientos. Y un sexto significado, sentir simpatía. Así que quiere decir que la compasión mueve a la persona a experimentar los sentimientos más profundos de su ser por lo que otro está pasando. Entonces, cuando tú ves a una persona en una aflicción tremenda y tu corazón ya ha ido creciendo y creciendo y creciendo a tal punto que puedes tú empezar a vivir, ¿verdad?, lo que él está pasando, ¿sí? Y entonces puedes decir, ¿sabes qué? Tengo compasión por esta persona. ¿Sí? Pero si tú ves a alguien y no te sucede nada dentro, por más que digas, es que hay que tener compasión por ellos, ¿sabes qué? Pues tú esa palabra ni la conoces. No se te ha revelado. Entonces te repito, la compasión es lo que mueve al hombre, a la persona, a experimentar los sentimientos más profundos dentro de su ser de lo que otra persona está viviendo. Bueno, dice la Escritura que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Quiere decir que Jesús ya entró en el tabernáculo no hecho de manos de hombre, y dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Hebreos 9, 11 y 12. Nada más anótalo. ¿Sí? Y dice también Hebreos que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7, 25. Entonces, cuando dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nos está diciendo, Hebreos 9, 11 y 2, versículos 11 y 12, y luego Hebreos 7, 25. Jesús entró a los cielos con el propósito de interceder por nosotros. Ese es su trabajo. Es su trabajo. Y entonces Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que siente todo lo que tú has sentido, estás sintiendo y vas a sentir. Él lo siente también. ¿Sí? Él entiende tus debilidades. Él las entiende. Él entiende tus luchas. Él las entiende. Porque Él mismo caminó como hombre y experimentó las mismas tentaciones que un hombre experimenta. Él conoce y entiende tus problemas y tus circunstancias y tus pruebas y tus aflicciones. Y Él siente simpatía contigo. Él siente compasión contigo. Él siente compasión por ti. Amén. Y entonces cuando viene la compasión, Jesús es movido a ser la solución. Amén. El que vive la compasión dice, no puedo dejar esto así, tengo que solucionarlo. Entonces cuando ve a las ovejas que están como sin pastor, que están, ¿verdad?, dispersas y están completamente errantes, se voltea con los discípulos y les pone otra similitud. Les dice, hey, la mies está lista, rueguen al Padre, intercedan, ¿sí?, que el Padre envíe la solución. ¿Bien? Que el Padre envíe los obreros que se necesitan para que la mies no se pierda. Bueno, dice el libro de Hebreos, nada más anótalo y te lo leo y ya tú lo estudias. Hebreos 2, versículos 17 y 18. Dice, por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Así que Jesús atravesó los cielos, atravesó el velo, entró al lugar santísimo, para animarnos a que tú y yo retengamos nuestra profesión de fe, que retengamos el llamado que tenemos en Cristo y que Cristo tiene a esa profesión de intercesores. Y esta es una invitación que nos está haciendo el cielo. Este es un llamado como discípulos a que se forme en lo profundo de nuestra ser esa compasión que Jesús vivió por ti, por mí, al ir a la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué Jesús fue a la cruz? Porque vio nuestra condición como ovejitas. Y Él sabía que estábamos a punto de perdernos por la eternidad. Y Él nos amó tanto
que su corazón se llenó de compasión y dijo: si tengo que ir a la cruz, voy a ir a la cruz con tal de que venga la salvación para ellos. No importa que yo muera. Y esa compasión en su corazón fue lo que a ti y a mí nos dio la salvación, vida eterna. Amén. Entonces, el cielo nos está haciendo una invitación. Y Jesús, para que nosotros entendiéramos, dice la Escritura que traspasó los cielos. Él pudo traspasar los cielos porque había una puerta llamada cruz. Y Él a través de la cruz pudo entrar al lugar santísimo. Y Jesús, cuando entró, es porque Él se identificó completamente con nuestra naturaleza caída. Y Él sintió profundamente lo que tú y yo hemos vivido, hemos sentido, hemos experimentado. Pero en Jesús fue llevado al grado extremo de sufrimiento. Y ahora entendemos por qué Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque Jesús pagó el precio por nuestra salvación. ¿Qué hizo Jesús? Él tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Y qué nos está pidiendo Jesús? Que tú y yo tomemos su lugar en la tierra como intercesores. Nos está haciendo la invitación el cielo. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. ¿No te has cansado? ¿No? ¿Te está bendiciendo? Bueno, dile a la persona que está a tu lado: prepárate porque ahora vamos a empezar. Vamos, sí, ahora, o sea, este fue el preámbulo, ahora vamos al mensaje, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Sí? Dile a la persona: ponte el casco, amárrate los cinturones y prepárate. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 36. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. Bueno, Jesús les está enseñando en el campo de la prueba a sus tres discípulos para que ellos aprendieran cómo tomar su posición, no de suponer, sino su posición en el sumo sacerdocio. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces Jesús quería que ellos aprendieran cómo ellos posicionarse en el lugar en el que Él estaba. Amén. Y es un tiempo de enseñanza para ellos en el campo, en las vivencias. Así que estos tres discípulos tuvieron la oportunidad de experimentar la formación de un corazón compasivo. ¿Cómo se forma un corazón en la compasión? Amén. Porque dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que el sumo sacerdocio experimenta fuertes
y profundos sentimientos que sacuden el alma. Cuando la persona entra a estos niveles de compasión, todo dentro de su ser va a ser sacudido. Amén. Va a sentir los mismos sentimientos que otros sienten. Así que el intercesor debe de experimentar los mismos sentimientos que sienten las personas por las que el intercesor está intercediendo. Bueno, esta palabra compasión entonces tiene un séptimo significado. Y esta palabra compasión significa sufrir junto con. Así que el intercesor, el que está llamado a la vida de intercesión, tiene que aprender que su vida va a ser llevada a extenderse, a ensancharse, de tal manera que pueda contener aún los sufrimientos de otros. Entonces, dice la Escritura que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, a los hermanitos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, los tomó junto con él para que estos tres discípulos pudieran sentir el corazón de Cristo. ¿Qué estaba haciendo entonces Jesús para llevarlos en este entrenamiento? Dice que los metió al Getsemaní. El Getsemaní es el lugar de sufrimientos. ¿Sí? Getsemaní significa prensa de los olivos, lugar de sufrimientos. ¿Sí? Quiere decir que tu vida va a ser metida en una prensa, como un olivo. Y la prensa le van a empezar a dar vueltas a que empiece a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse. Pero escúchame, ¿sí? El olivo tiene una característica, que en comparación de la carnita, tiene un huesote duro, 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 duro. Y para que el olivo pueda ser machacado, tienen que quebrarle toda esa dureza de ese huesote. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a quebrar el hueso. Y va a usar su prensa. Te va a llevar al Getsemaní. Entonces, ¿quiénes son intercesores? Nos está preparando, mis amados. Yo sé que lo que Dios me dio tiene un propósito. Amén. Ayer mi esposa, mientras se iban a interceder, ¿sí? Dios me estaba abriendo los ríos. Amén. La intercesión nos mete a la revelación. No permitas que el diablo te robe la posición a la que Dios te quiere posicionar, aunque sea repetitivo muchas veces. Amén. Entonces escúchame. Para que el intercesor pueda ser efectivo, necesita sentir los mismos sentimientos que está viviendo aquella persona por la que él está intercediendo. Necesita entrar
en simpatía con esa persona. Bueno, ¿por qué uso la palabra simpatía? Bueno, porque es un significado de la palabra compasión, ¿sí? En griego, la palabra compasión es simpateus, o sea, simpatía. Entonces la podemos entender perfectamente, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo Jesús cuando toma a estos tres y se los está llevando consigo? ¿Sí? Jesucristo no solamente los está enseñando a que sientan lo que Él siente, sino que Jesús también les está abriendo su corazón en los niveles más profundos, donde el dolor y el sufrimiento están batallando contra su alma. Y lo está haciendo con los tres que van a ser pilares de la iglesia. La iglesia no puede cumplir su trabajo en la tierra si el corazón de la iglesia no está siendo formada en compasión. Y estos tres discípulos están teniendo el privilegio de ser llevados al lugar de quebranto, de ser llevados al lugar de sufrimiento. Amén. Lo tienen que aprender. Entonces, ellos podían ver cómo el corazón de nuestro Señor Jesucristo en este Getsemaní se está desatando un dolor y un sufrimiento profundos, profundos, intensos, intensos, que tú y yo no nos llegamos a imaginar lo que es esto hasta que el Espíritu Santo no te lo revele. Y estos tres hombres fueron llevados por Jesús para que ellos pudieran crecer en compasión y entonces su intercesión pudiera ser efectiva para traer la ayuda que esa necesidad requiere. Entonces quiero que abras tus ojos, pero bien abiertos, y tus oídos bien abiertos, y lee conmigo Colosenses. Colosenses, ve la Biblia porque quiero que tú lo veas y tú lo oigas. Y vamos a leerlo juntos para que tú te escuches también a ti mismo. Amén. Colosenses capítulo 1 y versículos 23 y 24. ¿Ya estás ahí? Amén. Entonces, empieza a leer junto conmigo ahora. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Espero que hayas atrapado esto. Entonces escúchame, el versículo 23 nos revela lo que significa retener tu profesión. Amén. Es la revelación de lo que nos dice la Escritura. Retén tu profesión porque Cristo traspasó los cielos. Retén tu profesión. Amén. Retén tu vida de fe, mantente firme en la fe, no te dejes mover, ¿verdad?, de la esperanza que trae el evangelio. Si no permitas que nadie te robe la bendición de la fe por la palabra de Dios, porque esta palabra de fe se predica en toda la creación y debajo del cielo. Tu fe tiene que permanecer. Amén.
Entonces cuando te digan, es que hay que retener la profesión, ¿qué? ¿Verdad? Te van a decir, ¿qué? Y tú les dices, déjame, te voy a explicar, ¿verdad? Toma asiento y saca tu cuadernito y te voy ahorita a explicar lo que es retener tu profesión. ¿Ven? Y el versículo 24, Pablo nos está enseñando el proceso de cómo ir creciendo en la compasión al ver la verdadera condición de la iglesia. Dice Pablo, dice, ahora me gozo. Oye, está entrando en padecimientos. Pablo está entrando en sufrimientos. Oye, lo corren, lo apedrean, lo latiguean, o sea, le va como en feria y dice, ahora me gozo. Amén. Y entonces él se está gozando porque está padeciendo y entonces dice, y cumplo en mi carne, cumplo en este cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo, de las aflicciones de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vuelvo a la escritura. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice el versículo 37 de Mateo 26, comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces escúchame, estos tres discípulos podían ver en la faz de Jesucristo el efecto del sufrimiento que se estaba desatando dentro del maestro. Ellos nada más de ver lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en el rostro del Señor, ellos podían ver todo esto. Y entonces yo nada más te recuerdo, esta noche en el Getsemaní, esta cita con los tres discípulos y con los demás que los dejó allá a la entrada, esta noche es la noche de la Pascua. Jesucristo sabía lo que le esperaba por delante, porque Él era el Cordero de Dios. Él sabía lo que le esperaba al Cordero. Él sabía lo que cuesta al Cordero enmudecer y sufrir la agonía de ese terrible horror de ser sacrificado. Él lo estaba experimentando en su alma, lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser crucificado en un altar, porque era el Cordero de la Pascua. Y en ese horrible dolor y horrible sufrimiento interior, es una guerra desatada, es una batalla interior. Jesús empezó a experimentar, dice que una tristeza profunda. O sea, empezó a venirle un ataque de tristeza profunda, profunda, y dice que empezó a angustiarse, y dice que la angustia fue en gran manera. Jesús sabía que iba a experimentar el sufrimiento de ese horror espiritual, porque todo esto es espiritual, ese horror espiritual que le esperaba en la cruz. Jesús tomó una decisión. Él dijo, para que el hombre
no sufra los horrores de la muerte. Padre, permíteme tomar el lugar del hombre. Yo lo voy a sufrir. Yo lo voy a experimentar. Yo voy a dar mi vida. Yo voy a tomar el lugar del hombre que ha sido condenado como culpable. Y yo voy a ser el culpable. Y yo voy a recibir el castigo por los pecados de ser culpable en esa cruz. Y todas estas sensaciones, todo este horror que se desató, toda esta angustia, dice que empezó a entristecerse. La escritura me dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Jesús fue hecho maldición por nosotros. El que no cometió ningún pecado fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón y la justicia de Dios. Dice la escritura en 2 de Corintios 5:21, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces escúchame, porque a veces se nos van de largo muchas cosas, ¿sí? Tú y yo sabemos que por su sangre somos justificados. Amén. Somos justificados. ¿Qué significa esto? Que recibimos justicia. Pero nosotros no solamente somos justificados. Nosotros no solamente somos hechos justicia, sino que Jesús, Él es Dios y Él es la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Y entonces, porque Jesús es la justicia de Dios, lo que Él es, yo soy. Si Él es la justicia de Dios, yo soy la justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios. Y dice la escritura que porque Él se hizo pecado, nosotros somos hechos justicia de Dios. Entonces, Jesús está llevándose a estos tres discípulos consigo para que ellos pudieran experimentar lo que Jesús estaba experimentando. Dice la escritura en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les habló a sus tres discípulos para que ellos pudieran conocer lo profundo del sufrimiento que Jesús estaba viviendo, que conocieran lo profundo de esta angustia interior que estaba batallando en su alma y en su mente, y que Jesús se los estaba expresando. Jesús les está diciendo: ¿saben qué, muchachos? Mi alma está muy triste, pero dice hasta la muerte. Entonces, en la versión al día,
en la Biblia, que es la versión al día, este versículo 38 dice de la siguiente manera: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo: quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Esta es la angustia que siento que me muero. Así que Jesús está experimentando una opresión extrema que lo está llevando a morir. Su alma y su mente estaban siendo oprimidos con tal fuerza por causa del pecado del mundo, que lo que él estaba viviendo le estaba causando una angustia tan intensa que tú y yo no lo alcanzamos a comprender. Pero escucha, si Jesús nunca pecó, ¿cómo estaba su mente? Él tenía una mente pura, ¿no? Una mente limpia, una mente santa, ¿sí? Y en su alma no había pecado, había pureza, limpieza, santidad. Y él está recibiendo todos los pecados. Todos los pecados. Él está siendo oprimido por el pecado o por los pecados del mundo, ¿sí? Y entonces está siendo atacado con una tristeza de muerte, que él se siente rodeado, porque la muerte quiere hacer su operación en él. Él sentía que se moría. Era una sensación de agonía. Él sentía que estaba muriendo. Él estaba siendo afligido hasta la muerte. Y Jesús les está mostrando a los suyos lo que es esta tristeza profunda que lo estaba llevando a vivir esta agonía. Y él quería que sus discípulos lo supieran, que ellos lo pudieran, ¿verdad?, sentir también. Porque él necesitaba que lo apoyaran. Él necesitaba que sus discípulos oraran con él, que lo sostuvieran, que lo fortalecieran, que lo mantuvieran en estos momentos de la prueba. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Quédense aquí. Quédense aquí. Empiecen a orar y formen un muro. Tomen esa posición de guardas, de vigías, y velen junto conmigo, oren junto conmigo. Jesús les está diciendo: ¿saben qué, muchachos? Únanse a mí en esta compasión y permitan que su alma experimente el sufrimiento junto conmigo, y que experimenten lo mismo que mi alma está pasando. Muchachos, yo necesito que ustedes sufran conmigo el mismo sufrimiento y tristeza que mi alma está sufriendo. Jesús quería que ellos pudieran compadecerse con él, que ellos pudieran sentir esta tristeza que lo estaba llevando a esa muerte. Y Jesús, mis amados, no lo dice la Escritura, pero yo creo que Él les estaba diciendo entre líneas: necesito su intercesión. Necesito su intercesión, porque el diablo me quiere matar ahorita, pero aún no ha llegado mi hora. Aquí no me puedo morir, pero yo necesito su intercesión. Amén. Agua viva. No podemos interceder en estos niveles profundos
a menos que empecemos a sentir lo que el Espíritu Santo siente por las almas que se están perdiendo. Por eso dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos cómo estos niveles de compasión desatan la vida de intercesión que va a traer salvación. Así que esta palabra, compadecerse, la vemos expresada también en Pablo. Con esto voy terminando, el libro de Romanos 8. Romanos 8, versículo 17. Dice la Escritura, y si hijos, también herederos. Romanos 8, 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces escucha la Escritura. Dice que vamos a ser herederos y coherederos si es que tomamos nuestro lugar juntamente con Cristo en sus padecimientos y ejercemos nuestra profesión de intercesores. Si padecemos juntamente con Él, ¿sí? Y si lo hacemos juntamente con Él, seremos glorificados. Esta palabra padecer significa sufrir, sentir el mismo dolor que otro siente. Dos de Timoteo, nada más anota la cita, 2 de Timoteo 2, versículo 12, capítulo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y entonces yo me doy cuenta que los intercesores estamos siendo entrenados para reinar. Pero Dios tiene que levantar nuestras vidas para ser esos que velan y oran. Jesús regresa y ¿cómo encontró a los discípulos? Los encontró dormidos. ¿Sí? Y dice la Escritura que les dijo, ¿que no han podido orar al menos una hora? Y entonces yo siempre pensé que había una reprensión en Jesucristo, porque no hemos podido orar al menos una hora. ¿Sí? Y sí, la realidad es que ese tiempo era el tiempo cuando Jesús más necesitaba. Era el tiempo cuando Él esperaba que el intercesor funcionara. Y entonces Jesús, ¿verdad? Perseveró, y cuando terminó ese tiempo, Jesús venció y se levantó y regresa y los encuentra, ¿verdad? Dormidos. Jesús los encontró dormidos. Pero Dios me mostró con la misma Escritura esto con lo que quiero ya terminar ahora sí. Ahora sí, ¿ok? Lucas 22. Lucas 22.
Y es que te lo tengo que dar porque si no, le va a faltar la cereza. ¿Sí? Lucas 22, ¿ya estás ahí? Versículo 45. Dice, cuando se levantó de la oración, ¿estás leyendo conmigo? ¿Sí? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Qué más? A causa de la tristeza. ¿Sí? Entonces escúchame. Estos tres empezaron a experimentar algo que es incomprendido, que no alcanzamos a entender, porque es en el espíritu, ¿verdad? Y ellos ya habían visto la profunda tristeza que había en el Señor, y ellos pudieron observar, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, esa angustia, y pudieron observar esa inquietud que había en Cristo, ¿verdad?, y esa lucha que se estaba desatando dentro de Él. ¿Sí? Y ellos empezaron a llenarse del mismo pesar. Ellos empezaron a recibir la misma angustia y la misma tristeza, de tal manera que fueron tan llenos de este mismo pesar y de esta misma tristeza, que el peso de la tristeza fue tal que los aplastó. Y se durmieron por causa de la tristeza. Un gran peso cayó sobre ellos y los llevó a luchar en el espíritu tan fuerte que los dejó exhaustos en sus espíritus. Los dejó tan desgastados por este peso de la tristeza que no pudieron más y se durmieron. Y yo te puedo dar testimonio de que esto es una realidad. Cuando yo termino de predicar, cuando pasa la unción, sientes como que te pasó el tren por encima. Te deja exhausto. ¿Por qué? Porque es una lucha intensa. Sí. Y entonces yo puedo ver que la lucha que tenía Jesús fue tan tremenda que estos tres nomás aguantaron un ratito y no pudieron resistir más. Por más que quisieron, no pudieron, porque era tan fuerte que los llevó a ellos hasta su límite, y ahí se quedaron. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, perseveró y perseveró y perseveró. Por eso te digo que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé una probadita del Getsemaní. No te lo va a dar todo porque no lo aguantas, no lo vas a resistir, pero sí te va a permitir experimentar un poquito de lo que hubo en él. Amén. Entonces nosotros necesitamos que el Señor nos prepare, porque lo que viene por delante es tan grande, mis amados, es tan grande que va a requerir que nosotros estemos fuertes en el espíritu para que podamos resistir más, que no nos quedemos exhaustos luego y hasta ahí lleguemos, sino que estemos tan fortalecidos en el espíritu que podamos perseverar y perseverar y perseverar hasta ver las victorias completas,
Que tu vida y tu familia salgan a libertad, que los tuyos salgan a libertad, que todo lo que Dios te ha entregado a ti, ¿verdad? Y de lo cual eres responsable, ¿verdad? Llegues a la victoria completa y puedas decir como Jesús: consumado es. Jesús le dijo: necesito a los intercesores porque mi hora no ha llegado. O sea, no puedo morir aquí ahorita en el Getsemaní, porque ese no es el lugar diseñado por mi Padre. Yo necesito, ¿verdad?, aguantar la presión y la opresión, ¿verdad?, hasta la cruz. Amén. Así que vamos a terminar con dos cosas. Voy a terminar orando que Dios imparta de su compasión a tu vida. Y va a ser un desarrollo. Te va a poner una medida de compasión, pero vas a tener que irla creciendo, 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 creciendo. ¿Sí? Y esa semilla de compasión va a fructificar, porque creo que esta semilla fue buena. Y tú eres una tierra buena, ¿verdad? Y tú como intercesor vas a cumplir el propósito de Dios, de ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que sufrió en el Getsemaní somos tú y yo. Somos el cuerpo del Señor, que tenemos que resistir toda esta opresión. El diablo nos va a querer matar, pero no es nuestra hora todavía. Todavía no es nuestra hora. Por más que quiera, no va a poder. Pero tenemos que tener, ¿verdad?, esa compasión, porque vamos a necesitar el apoyo de nuestros hermanos intercesores. Unos van a estar sufriendo en un momento, pero los demás nos vamos a compadecer y vamos a levantarlos en oración, en intercesión, hasta que Dios les dé la victoria. Y luego va a ser otro, y luego va a ser otro, y luego va a ser otro. El día que te toque a ti, tú sabes que no vas a estar solo, tú sabes que no vas a estar sola, tú sabes que vas a tener un cuerpo que te va a estar sosteniendo, que te va a estar levantando, que te va a estar fortaleciendo hasta que tú, ¿verdad?, ganes la victoria y te levantes en el poder de Dios. Amén. Y entonces, después de orar, vamos a levantar nuestra ofrenda misionera de este mes. Y es ofrenda voluntaria, lo que Dios ponga en tu corazón, ¿verdad? Vamos a apoyar lo que es las misiones, pero después de que haga yo esta oración, amén. Así que ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde ya, Señor, hemos entendido un poquito más tu corazón, Jesucristo. Y Señor, sabemos que tu corazón, Señor, experimentó esa compasión, Señor, que desató desde el Padre, Señor, desató la salvación para la tierra, Señor, para el hombre aquí en la tierra. Señor, esa compasión perfecta, esa compasión plena, completa, que tú quieres, Señor, formar en tu iglesia en este tiempo. Señor, declaramos que como iglesia, Señor, necesitamos tu corazón, Señor. Que como iglesia necesitamos, Jesucristo, experimentar lo que en ti había, Señor, y que estaba funcionando, trabajando plenamente, Señor, completamente, Señor. Yo declaro, Señor, que en Agua Viva, Señor, somos una congregación, Señor, que tú estás formando, Señor, como intercesores, Señor, como casa de oración y de intercesión. Señor, declaramos, Señor, que necesitamos, dilo, yo necesito tu compasión, Jesús. Pon tu compasión en mí, forma tu compasión en mi corazón, Señor. Llévame, Señor, a experimentar, Señor, tu corazón de compasión, Señor, hasta que yo, Señor, me pueda levantar como ese intercesor que tú necesitas, Señor, para estos tiempos, Señor, que me toca vivir. Señor, que yo pueda servir a mi generación, Señor, como un hombre o una mujer fiel, Señor, a tu llamado, Señor. Que la profesión, Señor, a la que tú me estás llamando, Señor, yo la pueda retener, Señor, con fuerza, Señor, que agarre mi llamado de intercesor, Señor, y lo sujete con tal fuerza, Señor, que yo prevalezca en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones, Señor, que mi vida de intercesión, Señor, vaya creciendo, Señor, y vaya madurando conforme mi corazón, Señor, de compasión va creciendo y se va formando. Señor, te doy gracias porque lo vas a hacer tú, Señor. Eso viene del cielo, ese es un don del cielo, Señor, y yo lo recibo tu corazón de compasión y declaro que caminaré, Señor, en ello, caminaré en el crecimiento y en el desarrollo, Señor, de este corazón compasivo, Señor, para poder, Señor, caminar como tú caminaste en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Aleluya, Señor. Queremos levantar también delante de ti esta ofrenda, Señor.